La caverna de la bruja. Y dice así: mi hermano y yo subíamos a la montaña a buscar leña y muchas veces a divertirnos y a cazar algunas perdices. En una tarde de aquellas nos encontramos con una gran roca que tenía una caverna. Entramos en ella y, aunque se notaba que hacía muchos años que nadie iba por ahí, habían artículos como si alguien hubiera vivido ahí. Nunca antes la habíamos visto, ni siquiera habíamos escuchado hablar de ella. A mi hermano y a mí nos pareció un lugar bastante agradable, así que hablamos de que seguiríamos yendo por ahí y la convertiríamos en nuestra casa. Era como la parte de un juego. Cuando regresábamos, escuchamos voces dentro de la caverna, como si alguien susurrara dentro de ella. Pero nosotros estábamos seguros de que ahí no había nadie. Aún así, regresamos a cerciorarnos de que todo estuviese solo. Como suponíamos, no había nadie. Buscamos por todos los rincones esperando encontrar a alguien que estuviese oculto y nos hubiese jugado alguna broma. Pero todo estaba solo y en completa calma. Volvimos a salir y, efectivamente, cuando estábamos fuera, volvimos a escuchar aquel susurro. Pero en esta ocasión pusimos más atención y escuchamos perfectamente lo que decía. Nadie visita mi casa sin conocer mi venganza. Mi hermano y yo nos miramos y, sin decir una sola palabra, salimos corriendo a nuestra casa. Pero lo que nos pasó antes de amedrentarnos y espantarnos nos hizo sentir más curiosidad hacia aquel lugar. Mi hermano, como siempre, se iba un poco más de boca y comentó delante de mis padres el encuentro de la caverna. Ellos se miraron el uno al otro como sin saber qué parte de la historia contarnos. Pero mi madre fue la que habló y nos prohibió rotundamente volver por ahí. Le preguntamos que por qué y por qué nunca antes habíamos visto esa caverna. Ella aseguró que hacía muchísimos años, cuando la Inquisición era la que decía quién era bruja y quién no, vivió por ahí una mujer a la que un día le dio por decir que era bruja. Más aún, a una vecina de ella le aparecieron 6 gallinas muertas, 4 de ellas muertas de pie. Como las encontró su dueña, dijo que eso no podía ser otra cosa más que obra del demonio y acusó a aquella mujer de brujería. La iglesia, por orden de la Inquisición, la persiguió y la llevó a juicio. Pero aquella, antes de ser llevada a la hoguera, huyó a las montañas y se ocultó en aquella caverna. Pero 2 leñadores la descubrieron y ahí mismo, tomando la ley por sus propias manos, hicieron lo que la Inquisición no pudo hacer. Se marcharon seguros de que habían llevado a cabo un acto de fe. Pero el cuerpo de la mujer, cuando subieron los sacerdotes y los hombres que habían llevado a cabo tan macabro acto, no lo encontraron. Desde entonces, se cree que el espíritu de aquella mujer vaga por esas montañas y específicamente en aquella caverna donde vivió sus últimos años, huyendo de la Inquisición. Pero la caverna no es fácil de encontrar. Solo algunos pocos la han visto, porque quien la ve también puede encontrar a la bruja y así perder el camino de regreso a casa. Mi hermano y yo nos quedamos un tanto pensativos, pero también queríamos volver. Ya sabiendo lo que había ocurrido en ese misterioso lugar y sabiendo que habíamos escuchado aquel susurro, tal vez la bruja no había muerto y seguía viviendo ahí. Es lo que pensábamos en nuestra inocencia, porque si hacíamos las cuentas de lo que se hablaba, habían pasado más de 100 años. No podía vivir, solo podía existir su espíritu.
Efectivamente, 2 tardes después, cuando mis padres no se percataban de nosotros, volvimos a subir a la caverna. Casi no dimos con ella, a pesar de que sabíamos el camino exacto por donde se llegaba ahí. Pero después de casi 2 horas de búsqueda, la encontramos. Era el mismo lugar que habíamos visto. Entramos. Seguía intacto. Estuvimos cosa de 1 hora por ahí, merodeando y hablando de la bruja. Cuando salimos de la caverna de nuevo, ya casi oscurecía, pero mi hermano y yo nos miramos aterrados. Aunque era el mismo lugar, estaba tupido de árboles. Se podía decir que era un lugar desconocido para nosotros. Sin más, le dije, vámonos, es territorio de la bruja. Y como si nos hubiese escuchado dentro de la caverna, soltó una risotada que hizo retumbar todo el bosque. Nosotros, sin saber a dónde, corrimos montaña hacia abajo, perseguidos por aquellas risas y por algo que iba saltando de árbol en árbol como si más que una bruja fuera un depredador el que nos siguiera. Corrimos toda esa noche huyendo de aquello que varias veces intentó agarrarnos, pero como buenos campesinos y creyentes, siempre cargábamos en nuestro cuello un rosario que nos había dado nuestra madre, y al parecer eso la ahuyentó. Solo cuando se escuchó el primer canto del gallo, el bosque volvió a ser el mismo, y encontramos el camino para regresar a casa. Claramente, tuvimos que contarle la historia a nuestros padres y aceptar nuestra culpa de que habíamos desobedecido visitando la caverna de la bruja. Ellos nos advirtieron, de nuevo, que esto no era un cuento y que esa mujer sigue vengándose por lo que le hicieron. En esta ocasión nos salvó el rosario que llevábamos. En otra, tal vez no sería así y no viviríamos para contarlo. Y aunque mi hermano y yo sabemos cuál es el camino que lleva a la caverna, nunca más volvimos a acercarnos por ahí. Esta fue la historia de la caverna de la bruja de Alex Morales. ¿Qué les pareció? Si tienen alguna historia, por favor, pueden hacérnosla llegar. En los comentarios les vamos a poner algún correo electrónico o bien algún dato para que nos puedas hacer llegar tu historia. Muchas gracias, yo soy su amiga Mizuno y nos vemos pronto con el siguiente relato.